En este espacio las cosas como son, sin pelos en la lengua. Ya se está diciendo por todos lados o en redes sociales que el expresidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ya no se encuentra en territorio mexicano, que está exiliado en La Habana, Cuba, que ya no está en su rancho de nombre La Hada y que él está viviendo cómoda y lujosamente en La Habana, Cuba, en donde se hermanó no solamente con Cuba, Venezuela y con otras naciones que para muchos mexicanos fue una de las situaciones que les señalaron enormemente, porque ciertos países han tenido situaciones en cuestiones humanitarias realmente complicadas. Como le digo, las cosas como son. Y bueno, antes que otra cosa, yo le agradecería si tiene la oportunidad de darle clic a la campanita, suscribiéndose, comparta, dele like y ayúdenos a crecer esta comunidad de Carroña Política. Estaremos muy contentos de que nos acompañe porque el tema del día de hoy sí está escabroso, sí es un tema interesante, más que nada por lo que empiezan a manejar desde hace algún tiempo, incluso previo a la salida del presidente. Al tener el mando del país, ya se hablaba que su destino no era su rancho, no era su propiedad, era el país o la isla de Cuba. Señoras y señores, esto que vamos a leer a continuación de Guacamaya Leaks dice lo siguiente. Dice, fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Dicen que AMLO y Bartlett huyeron de México a Cuba y están en calidad de refugiados en una gran mansión cerca de La Habana con todos los lujos y cuidados. Por eso, tanto préstamo y envío de recursos al dictador cubano. Eso es lo que ya están manejando en redes sociales todos los que son pues detractores del movimiento de la 4T. Ok. Dice este post de Raúl Márquez Garza, dice lo siguiente, fuentes confiables, no manches, nada de lo que diga esta cuenta de mentiras, ataques y distorsiones puede ser confiable, nada. Lo que sí es que no solamente estas, sino otras cuentas que pueden ser, como ya lo sabemos, noticias falsas, noticias inventadas, noticias con el afán de desequilibrar o desinformar a algunas de las personas que diariamente entran a alguna plataforma como lo que era Twitter o lo que es X, o alguna otra más, o ver algunos de los videos de los canales en donde externamos nuestra opinión y también vertemos la información que encontramos en las redes sociales. Pues vamos a recordar esto que decía precisamente Ciro Gómez Leiva antes de ya salir de los medios mexicanos en uno de sus programas. ¿Tenemos a Ciro? ¿Lo tenemos? Échamelo por favor. ¿Qué es lo que decía Ciro Gómez Leiva previo a la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador? Entonces, ¿cuál es el futuro del presidente López Obrador? Si bien le va, si le va muy bien, vivir razonablemente tranquilo en su finca en Chiapas. Y si no le va muy bien, La Habana, Cuba. Su exilio en La Habana, Cuba. Es el futuro del presidente López Obrador. Ya lo pronosticaba ya Ciro Gómez Leiva, el cual después de que salió de los medios de comunicación, el que tiene que andar con guaruras y casi que exiliado de México es él, pero bueno. Así las cosas con el Ciro Gómez Leiva, que decía que el presidente, pese a la gran popularidad que tuvo durante su mandato, también tuvo una oposición importante, porque hablaba de un 55% de aceptación por parte del pueblo mexicano y un 45% de gente que no lo quería. Incluso él hablaba de una palabra muy fuerte como es el pío. Eso es lo que llegó a decir en algunos comentarios Ciro Gómez Leiva y otros periodistas más. Incluso tomaron varias de las declaraciones y de las acciones del presidente pues como base para hacer precisamente este tipo de declaraciones. Vámonos con esto que precisamente decía el expresidente López Obrador. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos
darle la espalda. Eso es lo que comentaba, eso en el 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también en los espacios como Atypical TV, que era especialista precisamente en darle con todo al gobierno de la 4T, había ciertos personajes que ya decían lo siguiente. Ya nos mandó varios mensajes también anticipando que su fin protector impune sería Cuba. Le hace honores al presidente cubano, lo presenta en la ceremonia cívica más importante de este país, que es el desfile militar, y ya él declaró: Cuba es un paraíso para vivir. Así está el asunto con esta declaración que se realizaba. Señoras y señores, hay mucho que analizar. En verdad, el presidente, porque vemos sus redes sociales, lo que es desde su cuenta que tenía en WhatsApp, ya ven que se abren nuevos chats en donde la información fluye, de igual manera en Twitter y otras plataformas. Él, desde que dejó de ser presidente, las tiene completamente congeladas. No hay ninguna información como lo había prometido. Pero, señoras y señores, aquí el asunto es que incluso periodistas mexicanos desde la Unión Americana señalaban al presidente López Obrador, como Fernando del Rincón, que decía esto de López Obrador. Es el noche del grito de independencia de México, pero para muchos, me incluyo, como mexicano lo digo, tal vez no como periodista, este grito va a ser para dar el grito en el cielo. Sí, porque tener de invitado a Díaz-Canel, después de todo lo que hemos visto de Cuba, después de todo lo que se ha denunciado de Cuba, después de las violaciones de derechos humanos, opaca, como mexicano, opaca completamente las celebraciones por la independencia de mi país. Eso es lo que decían, o sea, la cercanía con Cuba es lo que, pues de una u otra manera, ha desencadenado esa teoría, porque hablan ya, es una teoría, de que ya no se encuentra en México. Se habla también incluso de que su matrimonio se iba a terminar y que él se iba a ir a vivir, primero decían que a su rancho, y después hablaban o ya señalan que él ya no se encuentra en México, sino en Cuba. Eso es lo que dice la gente. Incluso desde España, la prensa española le tundían al expresidente López Obrador. ¿Qué es lo que decía esta periodista española? Buenas noches. Si alguien tuviera que definir la palabra democracia o la palabra decencia, ese no sería jamás el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, porque no entran obviamente en su vocabulario. Pero si alguien tuviera que definir en un líder palabras como hipocresía, demagogia, populismo, corrupción o vendido, de una todos lo apuntarían a su cabeza, porque aunque en la política uno ya está acostumbrado a ver de todo, lo que este encantador de serpiente revolucionario de salón ha hecho este fin de semana visitando Cuba, apoyando a su homólogo Díaz-Canel y criticando el bloqueo de Estados Unidos, solo pone de manifiesto que la mal llamada clase política a veces es solo eso, política, pero carente de la mínima clase. Acompañado del canciller Marcelo Ebrard, y por eso de que Dios los cría y ellos se juntan, el títere de Raúl Castro y el aprendiz de dictador mexicano suscribieron un acuerdo en materia de salud en el que, para colmo de la desfachatez, AMLO se comprometió a insistir con el presidente Joe Biden para no excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas, a la que, por cuestiones obvias, después del 11 de julio no había sido invitado. Ahí está, te digo, hasta la prensa española pegándole a AMLO por esta situación. Entonces, pues da mucho que pensar esta situación. Y también hay gente que dice, bueno, ¿qué caso tiene huir de México cuando está el Ejecutivo todavía con la continuidad de López Obrador? La mayoría en el Legislativo y más del 50% de los estados. Bueno, eso es lo que dice Antonio Aponte, ¿no? Pero también, como yo le he comentado, hay mucha gente que, como por ejemplo, la ex alcaldesa, sí, ¿verdad?, de la demarcación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dice: ¿para qué vas a huir si aquí en México nadie los persigue? ¿No te has dado cuenta de que son casi dueños del país? En fin, eso es lo que Sandra Cuevas, que está buscando reflector, dijo en su cuenta, hablando específicamente de Andrés Manuel López Obrador. Y para finalizar, te digo, hay muchos posts en contra, otros a favor. Aquí lo importante es, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que de verdad están persiguiendo a Andrés Manuel López Obrador? ¿Están persiguiendo? Porque se habla que de Estados Unidos, que de la DEA, que del gobierno norteamericano, que de las oficinas gubernamentales ya están tras sus pasos, que ya casi le tienen se podría decir que un espacio en algún penal de los Estados Unidos o en alguna cárcel allá en la Unión Americana. Pues porque hay, te digo, muchas teorías, muchas versiones. ¿Cuál es la que usted cree que es la real?
¿Será acaso, dice Maximus Cat, será porque le pisan los talones la DEA y la maña o las organizaciones enemigas a sus patrones? En México, dice, está rodeado. Dice, ¿no has leído que en su rancho, la GA, por más militares y mañosos que tenga a su servicio, está espiado por drones por todos lados? Traicionó al por mayor. Son declaraciones de mucha gente. Aquí lo que llama la atención es que cualquiera puede postear miles de cosas. Hay plataformas bien establecidas, diarios, noticieros o periodistas con credibilidad que hablan precisamente de ciertos temas. Pero esto es simplemente una hipótesis, es un rumor. Vamos a esperar qué es lo que sucede, porque toda la oposición habla de señalamientos de que en el gobierno, desde esta cuestión tan contradictoria y también que ha levantado una ámpula muy grande, la controversia a la ley del Poder Judicial de la Federación, ha sido una situación que hablan de que buscaban proteger a Andrés Manuel, teniendo de su lado toda la justicia dentro del país. Eso es lo que se dice. Y obviamente también se habla de que el Ejecutivo, hablando de la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, tenga pues todo el poder legislativo de su lado, con diputados y senadores, el poder que ella tiene como nuestra máxima representante, como presidenta de la República, y además también el control del poder judicial. Eso es lo que la oposición dice. ¿Y usted qué opina? Aquí es donde queremos que nos deje su comentario, que nos deje su punto de vista y que si tiene usted la oportunidad, pues nos ayude compartiendo esa idea o bien lo que usted ha visto, ha leído y también ha vivido. Eso es muy importante. Yo le agradezco enormemente el que haya estado con nosotros y le invito a que nos ayude dándole clic a la campanita, suscribiéndose y viendo los videos que hemos hecho con antelación. Y le agradezco que nos siga acompañando en este que es su espacio, el espacio de Carroña Política. Que tenga usted una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, una excelente madrugada. Donde nos vea, a la hora que nos vea, un fuerte abrazo a los paisanos en los Estados Unidos y a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana. Les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, mi querida comunidad, señora bonita, mi querido caballero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente de Carroña Política.